El tema que el Señor quiere que nosotros conozcamos acerca de Él es la obra del Espíritu Santo. Amén. La obra del Espíritu Santo. Él es eterno, es decir, que su obra es eterna. Si Él es eterno y su obra no tiene fin, entonces nosotros tenemos que comprender que día a día su obra en cada una de nuestras vidas tampoco tiene fin, tampoco tiene un detenerse. Y vamos a mirar un poco, porque es muy difícil mirar mucho, vamos a mirar un poco acerca del Espíritu Santo, acerca de esa obra en nosotros. A ver si nosotros logramos dimensionar la importancia de Él aquí en la tierra, la importancia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar. Si nosotros logramos en un momento decirle: Espíritu Santo, yo te necesito. Amén. Y vamos a iniciar con una lectura muy corta en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 2. Cuando nosotros vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿qué es una obra? Es una acción a realizar. Cuando nosotros vamos a hablar del Espíritu Santo, nosotros debemos comprender y conocer que la obra del Espíritu Santo no empezó el día del Pentecostés, ni empezó cuando Jesucristo dijo: recibid el Espíritu Santo. No, y no empezó. La obra del Espíritu Santo inició en el Génesis 1, 2, y todas las pasajes de hoy clamamos la presencia y la guía de Él mismo para poder comprender. Dice la Escritura: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nosotros podemos mirar que inicia el Génesis y la obra del Espíritu Santo inicia inmediatamente. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Nuestra vida sin el Espíritu Santo, a pesar de que nosotros digamos: Jesucristo, tú eres mi único Salvador, sin el Espíritu Santo continúa desordenada y continúa vacía. Algo desordenado es algo que está todo mezclado, confundido, revuelto, y vacío es que no hay nada. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, nuestro corazón es desordenado y nuestra vida está vacía. Amén. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros ¿cómo podemos hacer que lo invisible de Dios se haga visible en nosotros? No es posible. No es posible que nosotros hagamos visible lo invisible de Dios si no es por la obra del Espíritu Santo. Y eso usted, si recuerda en un instante, la gestación del Jesús en el vientre de María es muy claro. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese poder, esa obra del Espíritu Santo en el vientre de María fue lo que hizo que Jesús fuera visible. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que la tierra sea ordenada? Que las estrellas se colocaran en su sitio, el sol en su sitio, el agua en su sitio. ¿Qué es lo que permite que el mundo siga girando? Es la obra del Espíritu Santo. Amén. Es la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Es la obra del Espíritu Santo la que hace día a día que la tierra siga viva, que la tierra siga latiendo, que las mujeres sigamos teniendo niños y niñas en un orden equilibrado. Sí, que pueda que haya más mujeres que hombres, hasta donde se ha contado, pero lo que mantiene el equilibrio de la naturaleza es el Espíritu Santo, mi amado. Entonces el Espíritu Santo ha estado ahí. Vamos a hacer una especie de paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de la obra del Espíritu Santo, para que podamos comprender que Él es Dios, ser real, y que continúa actuando de la misma manera. Amén. Nosotros podemos mirar en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, hacer un pequeño entrelace entre la tierra desordenada y vacía y el pasaje que nos dice que de modo que si alguna criatura
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, ¿sí? Nuestra vida antes, cuando éramos vieja criatura, ahora somos hijos de Dios. Nuestra vieja criatura, nuestra humanidad anterior, realmente es confusa. Realmente es desordenada. ¿Por qué? Porque nosotros corríamos tras los deseos de nuestra carne. Y muchas veces los deseos de nuestra carne son buenos. Pero como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son camino de muerte. Muchas veces nosotros en nuestra antigua manera de vivir, si yo me tomo un trago, yo no le hago daño a nadie. No, se hace daño a usted mismo, está destruyendo su hígado. No, pero si yo no, es que a mí me gusta tal persona, esta dama está bonita, y esto no, si el marido no se va a enterar, por favor. Sí, para eso era nuestra antigua manera de vivir. Gritábamos, ofendíamos, y cuando ofendíamos teníamos la disculpa de decir, es que primero me miró mal él, es que primero me hizo daño él. Eso es desordenado y vacío. Eso es la antigua manera de vivir, que solo el Espíritu Santo empieza a gestar en nosotros y a colocar un orden, y a colocar, no sé si es la frase correcta, un lineamiento interno de cómo debo vivir, un lineamiento de cómo me debo guiar y hacia dónde debo vivir. Amén. Saben, algunos pasajes en el Antiguo Testamento, en la Antigua Escritura, nos muestra que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas para que estas personas pudiesen realizar o desempeñar ciertos labores. Son muchos los hombres sobre los cuales vino el Espíritu Santo, inclusive las mujeres. Vino sobre Débora, vino sobre María, la hermana de Aarón, cuando empezó a danzar, vino sobre esta mujer que mató al rey, no recuerdo en este instante el nombre. Empezó a hacer su obra manifiesta. Eran hombres y mujeres que el Señor había escogido por su soberanía y nuestra necesidad. Amén. Dios hace muchas cosas en su soberanía para beneficio nuestro. Y entre ellas es que la presencia del Espíritu Santo hoy esté aquí en nuestros corazones y pueda instruir nuestro pensamiento. Amén. Vamos a mirar algunos hombres y vamos a mirar qué pasaba sobre ellos. Podemos mirar que el Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, también somos hechos a imagen y semejanza del Espíritu Santo de Dios. Y lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros e hizo en aquel tiempo es hacer que la obra para la cual fuimos hechos sea manifiesta, es decir, que la imagen de Dios sea perfeccionada en nosotros y nosotros aprendamos a dar amor, no a la manera nuestra ni a la manera del hombre, sino que aprendamos a dar amor a la manera de Dios. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo. El único que puede tocar tu corazón y mi corazón y sacudirnos fuertemente en nuestro interior es Él. Mi amado, usted y yo somos tercos y usted y yo somos rebeldes. Y eso de que la letra con sangre entra, le aseguro que es falso. Sí, nosotros si más duro nos dan, parece que más resabiados nos volvemos. Pero cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, que sabe cómo guiarnos, que sabe cómo orientarnos, que sabe hacia dónde llevarnos, Él sí muestra en nosotros la verdad de quiénes somos y empieza a redarguirnos. Amén. El Espíritu Santo hace que nuestra vida se llene de gozo, que nuestra vida se llene de firmeza, que nuestra vida se llene de valentía. Amén. Quiero pedirles que por favor diferenciemos hoy de una parte nuestra que es nuestro espíritu de vida y otra parte que es el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Cuando Dios crea al hombre, dice que sopló aliento de vida y fue a Adán un alma viviente.
Después de que Jesús muere, resucita, usted y yo recibimos nuevamente un soplo de vida, que es aliento vivificante. Amén. El espíritu de vida que está en nosotros vuelve siempre a Dios el Padre que lo creó. Eso lo lee usted en el libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Y el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Pero quiero que vamos al Génesis capítulo 6, verso 3. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que en esta mañana nosotros en verdad aprendamos a diferenciar el espíritu de vida y el espíritu de Dios. Amén. Dice la escritura: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días de vida 120 años. Por medio de la palabra que es Cristo, estipula el Padre un tiempo aproximado de vida, 120 años. Eso quiere decir que usted y yo podemos vivir 120 años porque Dios así lo estableció. ¿Qué sucedió cuando dice él, hasta aquí no contenderá más? Dice, hasta este momento yo le dejaré ese aliento de vida, hasta 120 años, y después yo lo quitaré. Ese es el aliento de vida. Esa es la parte que hace que tú y yo respiremos, que tú y yo caminemos, que tú y yo podamos cumplir funciones aquí en la tierra. Pero el Espíritu de Dios no es el mismo espíritu de vida, nos da vida, pero el Espíritu de Dios es la presencia de Dios dentro de nosotros, por medio de la cual nosotros somos a semejanza del Padre y por medio de la cual podemos cumplir la obra que Cristo dejó que cumpliéramos aquí en la tierra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas. Eso de enseñar, eso de predicar es imposible sin el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo nunca ha estado oculto de nadie, de nada, ni tampoco ha estado oculto de su poder, ni todo lo que Él ha hecho ha sido escondido, siempre ha estado latente, lo vemos desde el principio y lo vemos día a día en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede? Que necesitamos ser revestidos del Espíritu Santo de Dios. Ahora tenemos una gran diferencia de antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo el Espíritu Santo venía sobre algunas personas y actuaba en ellas. Ahora hay una promesa, el Espíritu de Dios viene a ser vida en tu vida y actuar en cada uno de nosotros conforme nosotros lo pidamos. Amén. Éxodo 31 del verso 2 al 5, vamos a mirar cómo Dios revistió a un hombre de poder, de sabiduría para la construcción del tabernáculo. Dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿De qué lo había llenado? Del Espíritu de Dios. ¿De qué lo había llenado? Del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Esa es la obra. Amén. Lo llenó del Espíritu de Dios, es la presencia de Dios dentro de él. Ya no tenía solamente el Espíritu de vida dentro de él, ya tenía el Espíritu de Dios para poder cumplir la obra lo regresamos por favor, Kate. Tenía para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Por favor, Kate. Y en artificios de piedras para engastarlas, en artificio de madera para trabajar en toda labor. Vamos a hacer una similitud, por favor, una relación con Hechos 1:8. ¿Sí? O sea, a este hombre Dios le había dado poder.
A ese hombre Dios le había dado sabiduría. Y la relación con Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Dios que vino sobre aquel hombre que nosotros vemos en el Éxodo 31:2, hijo de Ur, hijo de... En este hombre le dio una sabiduría para poder trabajar la obra del tabernáculo, del arca de la alianza, del arca del pacto, porque, escúcheme bien por favor, tenía que trabajarla conforme al diseño que había visto Moisés. Y aquellos que en algunas ocasiones hemos hecho confeccionar ropa, o hemos hecho hacer un armario, o hemos hecho hacer algo, qué difícil que nos quede en momentos decirle: mira, pero es que yo quiero que sí, que me le hagas aquí un moño. Ah, pero usted quiere el moño así. No, yo lo quiero es como un poquito más a la derecha, ¿cierto? Usted dice: yo quiero que me haga el armario, pero es que yo quiero que me le haga una división aquí. ¿Lo quieres así? Pues no, muchísimas veces. Por no decirle que todas, a usted y a mí nos toca conformarnos con mi diseño, a mi cabeza y un poquito de metido del otro, ¿cierto? Levante la mano al que le ha pasado. Al que le ha pasado, se ha ido y esto y estico, pero y en última dice a uno: no, pero pues bueno, ya que, ¿sí? ¿Cómo entonces usted me puede explicar a mí que Bezaleel pudo hacer todo conforme al modelo que Moisés vio? Porque el Espíritu de Dios que estaba en Moisés es el mismo Espíritu de Dios que está en Bezaleel, y es el mismo Espíritu de Dios que hoy quiere habitar en ti y en mí para cumplir la obra que Jesucristo ha determinado que se haga. Amén. Es obra lo que nosotros vamos a hacer. Amén. Bezaleel era imposible sin el Espíritu Santo poder hacer el arca de Dios, el poder representar. Moisés venía y le decía similitud. Yo le digo a una persona: mira, necesito que me hagas esto de esta y de esta manera. La única manera, se lo digo yo por la persona que nos confecciona a nosotros los trajes, la única manera es: tráigame una foto. Pero en el instante en que a usted le da por cambiarle una sola cosa de la foto, hasta llega. Amén. Entonces, ¿qué tenía que ver Bezaleel? Lo mismo que vio ¿quién? Moisés. Ahora, ¿qué tiene que decir usted acerca de Cristo? Lo mismo que dijo él. ¿Qué tiene que enseñar? Lo mismo que él enseñó. ¿Cómo tiene que vivir? Como la manera que él despejó para que nosotros viviéramos. Y si no permitimos que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, ¿cómo? Jesús les dijo, volvemos a Hechos 1, desde el 7, por favor: estad quietos en Jerusalén, estad quietos en Jerusalén. No os toca, discúlpenme. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el mismo por el cual fue posible que Bezaleel haga la obra que el Padre le mandó a Moisés, porque Moisés no podía hacer cualquier tabernáculo, y usted y yo tampoco somos cualquier tabernáculo. Tabernáculo es el lugar donde residía en aquel entonces la presencia de Dios. Y usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Quiere decir que en nosotros reside la presencia de Dios. O sea que usted y yo somos tabernáculos andantes. ¿Cuándo? Cuando la obra del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Amén. Dice en Hechos 1:4: cuando comía pan con ellos les ordenó: no se marchen de Jerusalén, sino estén expectantes a la promesa del Padre, la cual escucharon de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo el próximo domingo. Amén. Sí, dentro de no muchos días da una promesa a realizarse. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a entender y a comprender que la obra del Espíritu Santo es real, con una gran diferencia. Esa diferencia se llama gracia.
Antes el Espíritu Santo venía sobre aquellos que Él decidía, ahora viene sobre aquellos que aceptamos a Cristo y nos aferramos de su gracia. Libro de Números capítulo 11, vamos a leer a partir del verso 25, ¿sí? Moisés estaba capacitado para cumplir el propósito de Dios. Moisés había sido escogido, había sido formado, había sido preparado, y era un hombre que buscaba la presencia del Señor. Dice la Escritura que pasó 40 días en el monte de Dios sin comer ni beber y postrado delante de Él, lo que hizo que cuando Él volvió a bajar al campamento su rostro resplandecía. Amén. Pero ¿qué pasa en este tiempo también? Lo mismo, o sea, la obra de Dios es perfecta, la obra de Dios no cambia, la obra de Dios no se necesita ahora en este tiempo. Ay no, qué pesar. Lo que pasa es que esto hay que cambiarlo porque lo estábamos haciendo mal. No, Dios nunca ha hecho nada mal. Amén. No es que el Espíritu Santo antes obraba de una manera y ahora obra de otra. No, Él siempre ha obrado de la misma manera. Números 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Sigue, por favor. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Por favor. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Empieza a hablar. Había confusión en el pueblo de Dios. Había mucha consejería que dar. Moisés estaba humanamente tal vez cansado y humanamente tampoco alcanzaba. Entonces el Señor le dice: escoge 70 varones de todo el pueblo y toma el espíritu de Moisés y lo pone en aquellos 70 varones. Y quiero que tenga presente que 2 más que se quedaron en el campamento también empezaron a profetizar. Amén. También empezaron a caminar conforme en ese momento el Espíritu de Dios quería que hicieran. Vamos a Hechos, por favor, 8, y vamos a leer a partir del verso 14. Amén. Es el comprender que el Espíritu de Dios tiene una obra eterna, la ha tenido desde el principio y la sigue teniendo. Amén. Y de entender cómo Él quiere moverse en nosotros. Usted hoy tiene que prepararse para el próximo domingo en el comprender, en el estudiar, en el avivar su crecer en Él. Dice Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esa similitud de aquellos hombres estaban en el campamento de Israel, de recibir el Espíritu Santo, es la misma similitud que usted no solamente lo ve en este pasaje de Hechos, lo ve en todo el libro de Hechos. El Espíritu Santo venía sobre alguien a tal manera que el mago pensó comprar ese poder, le impactó y dijo: véndanme en ese poder, véndanmelo. ¿Y qué le dice Pedro? No, esto no se vende. Te veo preso, te veo en redes de amargura, te veo sumergido en ti mismo, en tu propia vida. No, mi amado, la obra del Espíritu Santo está latente hoy aquí donde usted levanta su mano. Él está para vivir dentro de nosotros y cumplir el propósito de Dios en la tierra. Pero el propósito de Dios en la tierra no es solamente para bendecirme a mí. Por eso es importante que usted entienda y yo entienda en esta mañana que necesito el Espíritu Santo dentro de mí, y que nosotros podamos decir lo que dijo un día Moisés: ojalá todos profetizaran, el Espíritu de Dios venga sobre todos nosotros y todos nosotros seamos levantados en Él. Amén.
Mire, nosotros podemos miremos así un recorrido pequeño sobre lo que pasaba en algunas personas sobre las cuales viendo el Espíritu Santo. Nosotros podemos mirar qué pasó en Gedeón, lo vemos en Jueces capítulo 6, verso 34. Gedeón era un hombre descendiente de la tribu de Efraín, de los más pequeños, de los más diminutos, y en aquel tiempo de los jueces, muchos ya se habían olvidado de quién era el Señor, pero dice la escritura, Gedeón capítulo 6, Jueces capítulo 6, verso 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseeritas se reunieron con él. Este hombre es escogido por Dios para librar al pueblo de Dios de los madianitas que los estaban oprimiendo. No, dice que tocó el cuerno y todo el pueblo se reunió con él. Pero ¿qué característica tiene cuando tocó el cuerno? El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Amén. El Espíritu de Dios en usted es lo único que puede hacer que usted sea miel para los demás. Nada más, absolutamente nada más. Nunca va a ser lo elocuente que usted sea para hablar. Jamás va a ser el estudio que tenga. Jamás lo va a lograr sus capacidades físicas o el dinero que el Señor coloque en sus manos. Es el Espíritu de Dios el que hará que cuando usted diga a alguien, Jesucristo te ama, ese interior de esa persona sea conmovido. Amén. Vamos a mirar qué pasó con Sansón. Jueces capítulo 15, verso 14. Fue otro hombre visitado por el Espíritu Santo, escogido desde antes. Dice, y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Él estaba preso, lo habían cogido y lo habían llevado, como un día llevaron a Pablo a la cárcel y lo tenían encerrado, y todas sus cadenas, él estaba amarrado de pies y de manos, y empezó a cantar y a adorar. ¿Y quién vino sobre él? El Espíritu Santo. Y así como en Sansón, todo lo que lo tenía amarrado se deshizo, de igual manera sobre Pablo y sobre Silas también se desplomaron las cosas. Ahora yo le pregunto, ¿habrá alguien de nosotros aquí hoy que necesite que la obra del Espíritu Santo se manifiesta? Sí, habrá uno. Ahora le pregunto, ¿el Espíritu Santo es Dios? ¿Es eterno o apareció solo después de Jesucristo? Es eterno, ha estado siempre. La humanidad sin él nunca ha podido vivir, solo que ahora se nos está dando a nosotros el regalo de tenerlo. Se nos está dando a nosotros la oportunidad de disfrutar de la presencia, de la compañía y de la guía de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a mirar qué pasó con Saúl. Primera de Samuel capítulo 10, versos del 6 al 7. Vamos a mirar qué pasa con Saúl cuando el Espíritu Santo viene sobre Saúl. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Saúl fue mudado en otro hombre por el Espíritu de Dios, pero hoy con temor, temblor de Dios y amor hacia ustedes, quiero decirles que el Espíritu Santo se lo atesora. Porque así como vino sobre Saúl y fue mudado en otro hombre, también Saúl despreció al Espíritu Santo y el Padre le quitó el Espíritu Santo. De igual manera pasó con Ananías y Zafira. Fue dado sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Y decidieron, el Espíritu Santo fue dado sobre ellos, por eso ellos sintieron en su corazón el deseo de vender la propiedad y compartir con los demás como se lo hacía en la iglesia primitiva. Pero ¿qué pasó? Decidieron hacer lo mismo que hizo Saúl. Decidieron mentirle. ¿A quién? Al Espíritu Santo.
decidieron mentirle al Espíritu Santo. Y Saúl también, ¿qué decidió hacer? Mentirle a Dios. Él desobedeció cuando no fue a matar a todos los amalecitas, gracias, a todos los amalecitas. Y de igual manera desobedeció cuando antes de ir a la guerra con los filisteos ofreció holocausto y sacrificio que a él no le era permitido. Y de igual manera le mintió y fue quitado el Espíritu de Dios. Porque dice más adelante, le dice, y se le retiró el Espíritu de Dios a Saúl, y vino un espíritu malo de parte de Dios a atormentarlo. Amén. Y se da eso con él. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? De igual manera, ellos venden la propiedad por un toque del Espíritu de Dios en su corazón, donde decidieron por la guía del Espíritu Santo vender. Pero cuando ya tuvieron el dinero en sus manos, dice la Escritura, tentaron ¿a quién? Al Espíritu Santo, y decidieron retener algo del dinero. Ellos hubieran podido venir y decir, mira, yo de verdad vendí la casa en 2 millones, pero voy a darte 1. ¿Qué pasaba? Nada, no era tuyo, le dice Pedro. Y aún teniéndolo en tus manos, no continuaba siendo tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy el Espíritu Santo te dice a ti, me dice a mí, ¿por qué me quieres abandonar? ¿Por qué continúas corriendo tras los afanes del mundo? ¿Por qué haces votos delante de mí que no los cumples después? Y cuando le hablo de votos, le hablo de todo, le hablo de su parte económica, emocional, sexual, de sus pensamientos, de todo. ¿Usted por qué hoy se nos hace tan fácil decir, sí, yo voy a hacer esto? Y después, no, ya me desanimé. ¿Cuál es la característica de aquellos hombres que fueron líderes en el Antiguo Testamento? Tenían al Espíritu Santo. ¿Cuál es la característica de aquellos hombres que eran levantados, que cumplían el propósito? Dejaron que el Espíritu Santo obrara a través de ellos. Dejaron que el Espíritu Santo actuara a través de ellos. Amén. Nosotros podemos mirar en los Salmos de David, ¿sí? En algo muy especial. Quiero que leamos cómo David decide, bueno, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, en el verso 2, vemos a ese David que él dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca. Vemos cómo David reconoce que sus salmos, que su adoración, que su exaltación al Señor es porque el Espíritu del Señor ha estado sobre él. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca. Ahí podemos comprender que nadie puede adorar al Padre si no es por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted se arrodilla o se sienta o se para o se acuesta, no sé cómo esté orando, y empieza y no le fluye nada y no le sale nada y repite lo mismo y Jesús, 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 como si tratara de volver a decir los 1000 Jesús, que hasta ahora no sé qué es eso. Es en ese momento usted tiene que comprender que necesita invitar al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? Quien dentro de nosotros habla a través de nosotros. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 13, verso 2 y 3. Mire, si usted y yo estamos entendiendo en esta mañana, podemos comprender que la obra del Espíritu Santo es manifestar quién es o cuál es nuestra esencia de Dios. ¿Sí? Es un amor genuino, es una entrega genuina, es una verdad genuina, es una búsqueda. 13:2 es una búsqueda genuina, es un unir hacia el Padre de la manera correcta. El libro del profeta Ezequiel dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de ¿qué? De su propio espíritu y nada han visto. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo que esté sobre nosotros,
Y como dice una amiga por ahí, si ha hablado el Espíritu de Dios por mí, se verá. Y si no, nada va a pasar. Amén. Nada va a pasar. Guárdenos, Dios, de que nuestra relación con Él sea tan vana, de que empecemos a hablar de nuestro propio sentir y nos olvidemos de hablar en el sentir del Señor. Y sabe también que es una parte muy difícil, que no solamente hablemos, sino que nos llegue el convencimiento de que alguien nos está hablando por el Espíritu Santo. Y como no lo conocemos, nos dejemos arrastrar por esa voz. Y como no lo conocemos, nos dejemos llevar por esa voz. Y como no he levantado una relación con Él y no he dejado que su obra sea en mí, hecha en mí, entonces no escuche esa voz de Él que me está llamando a mí y esté siguiendo la voz del espíritu de otro hombre en su vano parecer. ¿Me estoy haciendo comprender? Es indispensable, necesario, vital, fundamental, no sé, determinante que el Espíritu de Dios viva en cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu de Dios, ay, mire, esta parte a ver, esta parte, digo yo, que cada uno de nosotros, los que estemos aquí, en verdad lleguemos a alcanzar esa imagen del Espíritu de Dios en nosotros que alcanzó Moisés. Éxodo 33, capítulo 33, vamos del verso 11 en adelante. Y yo le suplico al Espíritu Santo de Dios que a medida que vamos leyendo, Él sea quien convence nuestro corazón. Y hablaba Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué le digo que lleguemos a esto? Que nosotros anhelemos tanto y luchemos tanto, busquemos tanto al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque es la única manera de hablarle a alguien que nosotros vemos que sus ojos están vendados y no están viendo lo que está pasando. Que nosotros le hablemos a aquel que consume droga, a aquel que vende su cuerpo por dinero, a aquel que abusa de otras personas en todas las áreas, incluida el área sexual. Aquel que no, y nosotros podamos decirle: Señor, necesito que tu presencia esté conmigo para que saques a tu pueblo de donde está. Amén. Que dejemos de criticar a aquel que está perdido en la calle. Mi hermano, yo no soy prostituta por la gracia de Dios. Y usted no se crea que porque usted tiene un título, porque tiene un buen empleo o porque tiene un estrato social, usted es más que otro. Hay castillos más grandes que se han caído. Y le voy a mostrar cuál fue el castillo más grande que se cayó. Se cayó la casa que hizo Salomón para que habitara la presencia de Dios. Una casa que tenía oro sin poder contar, plata sin poder contar. Una casa que tenía cedro, que tenía maderas, que tenía todo sin poder contar. También se cayó, también se desbarató. Mi hermano, jamás ni su posición, ni su empleo, ni su labor, ni todo lo que usted es está por encima del Espíritu Santo de Dios. Y tampoco está por encima de ninguna otra persona. De igual manera, usted y yo tenemos que llegar a sentir y a vivir ese Espíritu de Dios como lo vivió Moisés dentro de él. Moisés con el Espíritu dentro de él. Si él no hubiese ido esos 40 años de trato en el desierto, cuando él con sus propias manos mató al egipcio, en el momento en que el padre le dice: quítate que yo acabo con este pueblo y te doy otra mujer, Moisés le dice: hágale, Señor. Sí, no, pero si él no hubiese sido ya transformado, le dice: hágale, mátelos, acábelos, vamos por otro. Amén. Mi amado,
Es obra del Espíritu Santo. No es para que usted sea famoso, por favor. Esa obra del Espíritu Santo en Cristo es la vida, donde Él va a levantar muertos, donde Él va a sanar enfermos, donde Él va a restaurar órganos. No es para que seamos vanagloriosos de ello. Amén. Y hasta que aquí no nos formemos como verdaderos hijos, ¿cómo va a manifestar Él su presencia si vamos a querer apoderarnos de ella para volvernos intocables e inmirables? Mi amado, sacuda su interior. Deje que el Espíritu Santo lo remueva por dentro. Le hemos clamado a Dios porque cada persona que traiga a Él, a Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad, sea un genuino hijo de Dios. Sea un hombre que hagamos las cosas por amor a Dios. Que comprendamos que nuestra vida de aquí se acaba, mi amado. Se acaba. Usted puede tener 50 casas, se acaba. Y hoy puede tener la necesidad más grande que tenga, Él se la va a suplir. Mi amado, ¿para qué quiere usted ver la obra del Espíritu Santo hecha una realidad en su vida? ¿Para qué la quiere? ¿Para adquirir fama? Miren, tal vez a usted le quede difícil creer. De los primeros milagros que el Señor nos permitió hacer, yo oré por una mujer que estaba sentada en una silla de ruedas, se paró y siguió caminando. Casi me daba ganas de volverla a sentar de los nervios. Me tiro al piso a decirle al Señor gracias y me dice el Señor: no te alegres porque esa mujer se paró de ahí. Yo sabía que era Dios, por eso no reprendí. Yo dije: pero Dios está loco, Señor, perdóname, ¿cómo se te ocurre que no me voy a alegrar? Estoy viendo que una mujer se para en la silla de ruedas y eso es tal vez lo que yo he anhelado en mi vida y lo que se me dice que va a pasar si yo estoy contigo y me dices que no me alegre. No, no te alegres. Yo creo que debe haber pasado entre 15 días o 3 semanas, eso era en Bogotá cuando estábamos preparándonos para pastorear. Y sucede que veo a esta mujer caminando, porque Dios ya la había levantado, pasando a un bar, bien contenta. Ahí le entendí al Señor. Ay, le entendí al Señor, no te alegres. Ese día comprendí que si el Espíritu Santo vive dentro de usted, así usted nunca se pare de la silla de ruedas, usted va a vivir gozoso y agradecido porque sabe que en el trono de la gracia va a vivir para siempre. Ahí comprendí que yo no voy a enseñarle a usted que se acerque a Dios por el milagro que va a hacer por su vida, sino por amor y agradecimiento de que ya le dio la salvación allá en la cruz del Calvario. Y que el Espíritu Santo va a posar sobre su vida y va a posar sobre mi vida cuando comprendamos que no es para vanagloria, que no es para tener un título mayor, sino por amor a cada uno de nosotros, por amor a nuestras vidas. Esa es la obra del Espíritu Santo. Si usted está esperando que el Espíritu Santo se manifieste sobre su vida para que levante la mano y los demás se caigan, qué tristeza por usted, mi amado. Qué tristeza por usted. Pero si usted está esperando que el Espíritu Santo viva dentro de usted para que todo aquel que usted toque, esa presencia de suya, del Espíritu de Dios en usted, se sumerja en él y se levante con un nuevo adorador del reino de los cielos, wow, no lo dude, que el Espíritu Santo está en usted. Amén. Ahí está el Espíritu Santo en usted. ¿Sí? Bueno, vamos al libro de Joel, al capítulo 2, versos 28 y 29. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuál fue la promesa que hizo el Señor? Dice el profeta Joel: en los postreros días, no textual, pero dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre qué? Toda carne. Yo soy carne, el Espíritu de Dios, Joel 2:28, el Espíritu de Dios puede ser derramado sobre mi vida. Amén. Sí, ya entendimos para qué, ¿no? Ya entendimos para qué es su obra, ¿cierto? No es para que los demás tiemblen. Es maravilloso que tiemblen, claro, yo he temblado, sí. Me gusta que pase, sí. No le voy a decir que no.
claro, pero usted siempre tiene que ir a la esencia, ir al más allá, ir hacia qué es lo que Dios quiere. ¿Usted por qué tiembla? Porque nuestros cuerpos son mortales, son carne y la presencia de Dios es muy fuerte. Eso es como si usted está parado a la orilla del agua y viene del mar y viene una ola, pues lo va a arrastrar. Sí, es algo que usted no puede evitar, pero no lo hace más santo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Marcos 4, 17 al 21, por favor. Fue una promesa. Derramaré mi espíritu. Amén. No es ese verso de él. Es el verso donde dice 4, es el verso donde dice, Jesús toma el rollo, lo lee y le dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Sí, hoy se ha cumplido. Esa palabra de Joel tiene que cumplirse hoy en cada uno de nosotros. Amén. Esa palabra de Joel tiene que hacerse vida hoy en nosotros. Perdón, Lucas 4. ¿Sí ven? Gracias. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo leído el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Sí, esa palabra fue la que Joel dijo que se iba a cumplir en los postreros días. En los postreros días. Amén. En los postreros días el Espíritu de Dios vendrá. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Sobre mí. Pero yo tengo que tener el conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no va a venir para que nosotros vivamos destrucción. Él va a venir para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Jesús cumplió su propósito por medio del Espíritu Santo. ¿Y nosotros? ¿Lo vamos a cumplir? Lo podemos cumplir. Jesús cumplió todo lo que fue enviado a hacer por medio del Espíritu Santo. Y usted y yo también podemos hacerlo. Y también podemos cumplirlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos vasos para que el Espíritu Santo se derrame en nosotros, para que cumpla su obra en nosotros. Como lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hará ahora. ¿Gracias a qué? Juan capítulo 14, versos 16 y 18. ¿Gracias a qué? ¿Gracias a quién? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no le puede recibir, pero porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Sabe gracias a qué? Gracias a una promesa. ¿Sí? A mí me han hecho muchas promesas y después no me las han cumplido. ¿A usted? ¿Sí? Y ¿saben? He aprendido a decirle gracias al Señor. Sí, he aprendido a decirle al Señor, mira, yo voy así sea absurdo, mira, te voy a invitar a comer. Y bueno, como que la invitación a comer se esfumó. O mira, yo, cosas así, ¿no? Mira, voy a darte esto y se fue. Y he aprendido tan hermoso a entender y a vivir esa promesa del Señor, porque el Señor dice: yo rogaré al Padre, yo os enviaré otro consolador. Es una promesa, usted puede pelearla para usted. Al Espíritu Santo usted y yo podemos decirle al Padre:
Padre, es que el Jesucristo rogó para que me lo des y abrazarnos fuerte a esa promesa y tenerlo. Cuando usted le dice a alguien, le voy a dar un empleo y usted lo necesita, ¿cuántas veces lo llama? Vergüenza da, pero lo llama. Ahora, si usted o yo necesitamos dinero que nos presten, pues nos toca poner, ve, hágame el favor. Bueno, yo tal día, otra vez, mire, haga el favor. ¿Sí pasa o no pasa? ¿Por qué no reclamamos esa promesa? ¿Por qué no peleamos esa promesa? ¿Por qué nos quedamos tranquilos y esperando que simplemente llegue? Si Él va a venir en nosotros y si nosotros tenemos claro el por qué y el para qué, entonces tenemos que reclamarla. Amén. Dice que es el consolador, es el vocábulo griego de paracletos, que significa alguien que viene a ayudarme. Mi ayudador. Dice que Jesús lo entregó a los discípulos. Juan capítulo 20, verso 22. Él dijo, Él sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les retengáis los pecados les serán retenidos, y a quienes se los perdonáis les serán perdonados. Amén. Él dijo: yo vendré a vosotros. Juan capítulo 14, verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso es venir a ayudarnos. ¿Vino a qué? A enseñarnos. Lo miramos hace un momento en Juan capítulo 16, verso 13 al 15. Él os enseñará todas las cosas, y no os enseñará de su propia cuenta, sino que lo que oiga del Padre y del Hijo, eso enseñará. Y sabe también que dice que nos convencerá. Juan capítulo 16, verso 8 al 10, perdón. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué difícil que es convencer a alguien, ¿cierto? De algo, ¿no? Vamos a tal parte, sí, venga, vamos, acompáñeme, ay, sí, venga, regáleme, ay, sí, venga, deme, ay, sí, venga, ay, sí. ¿No será que nos falta un poquito de relación con el Espíritu Santo para poder convencer a los que están a nuestro lado de que necesitan al Señor? ¿O no será que estamos queriendo convencerlos nosotros y no lo hemos dejado convencerlo a Él? Mi amado, una obra del Espíritu Santo es convencer a los que usted ama y están a su alrededor que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Él está en nosotros por medio de la obra de Jesucristo y nos lleva a cumplir el llamado y propósito, siendo llenos de Él para impartirlo a los demás. El Espíritu Santo no es para usted, mi hermano. El Espíritu Santo es para los demás. Tratamos con el Espíritu Santo, yo traté de escuchar, hice todo lo humano, porque lo divino solamente lo hace Él, para que tratar de traducir o explicarles la obra del Espíritu Santo de Dios. Tratar de comprender la eternidad de la obra del Espíritu Santo de Dios. Tratar de comprender para qué es esa obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿sí? Y ahora quiero pedirle, en ese amor del Señor, que cada uno de nosotros en esta mañana, nos pongamos a cuentas con Él si hemos malinterpretado el querer ser usados con los dones del Espíritu de Dios. Amén. Esto es algo muy pequeño, ¿no? Es muy mínimo. Si nosotros queremos hablar del Espíritu Santo, pues llegaremos al trono de la gracia y no vamos a acabar. Él es Dios. Pero el comprender que yo estoy aquí en la tierra y que solo voy a cumplir todo lo que qué rico que es oír, ¿no? El Señor te va a usar, el Señor va a hacer milagros a través de ti, el Señor te va a llenar, el Señor y el Señor y el Señor, y wow. Y ay, qué lindo, y sí, yo voy a ser grande. Bueno, yo no muy grande, yo creo que más no crezco. Y qué lindo que es poder, tal vez, o a mí me ha pasado, sentir, desear, anhelar, ver todo eso. Pero qué triste que anhelemos todo eso y no comprendamos, primero, por medio de quién se va a realizar, y segundo, para qué se va a realizar. Amén. Es por medio del Espíritu Santo y para los demás, no para usted ni para mí. Pero como Dios es bueno y Él no es deudor de nadie, el primer bendecido soy yo. Sí, el primer recompensado soy yo. El primer honrado soy yo, porque Él es así, mi amado, Él es así. Él no busca esclavos para
torturar, Él busca esclavos para amar, para levantar. Él busca hombres y mujeres que en esta mañana podamos decirle: Espíritu de Dios, yo quiero que hagas tu obra en mí, y que en esta mañana nosotros podamos adorarle, y que en esta mañana nosotros podamos decirle al Espíritu Santo que en verdad yo necesito que se manifieste en mi vida. Que usted y yo podamos, como ese Moisés, decirle al Señor en una de sus intercesiones: no quites este pueblo de delante de tu presencia, ráeme a mí del libro de la vida, pero no quites este pueblo. No quites, porque entonces, ¿qué dirán los demás? ¿Quién sacó a este pueblo? Pero no para vanagloria, mi amado. No busquemos al Espíritu Santo para que Él nos suba en una tarima. Amén. No lo busquemos para ello. Hoy vamos a creer que la obra del Espíritu Santo es manifiesta en nuestros corazones, y que durante toda esta semana usted y yo vamos a estar le clamando al Señor por el próximo domingo, que el tema es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle las gracias a las personas que nos ven por la internet. Vamos a bendecir sus vidas y a decirte que hoy es el día que Dios preparó y que Dios cogió para que tú seas levantado por medio del Espíritu de Dios. Que la obra del Espíritu Santo en tu vida sea manifiesta ahora y lo sea manifiesta siempre. Y que recordemos que día a día la búsqueda de Él para nosotros no debe parar. Un abrazo muy fuerte. Recuerda, Cristo es la vida, no es un hombre, es una verdad.